recoge las opiniones. Pero ¿qué está pasando con las redes sociales? Lo que pasa es que las personas... En un mundo donde la verdad se diluye en un mar de información, donde las emociones y las creencias son más importantes que los hechos, la Iglesia Católica se enfrenta a otro desafío: la posverdad. Posverdad: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es importante, en primer lugar, situar, como dice, el proceso histórico de la posverdad. Son elementos que se han ido construyendo a partir de cuando la humanidad ha vivido grandes hecatombes. Llámese, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad tuvo que rehacerse prácticamente desde abajo, unas bombas nucleares, donde de alguna manera las ideas fundamentales de la que han sido la base de la construcción de la civilización occidental se vinieron abajo. Entonces tenemos que situarnos en ese ambiente. Imagínate una Europa destruida, un mundo en guerra, donde ya entonces ¿quién es el ganador? ¿Quién es el que tiene la verdad? Las grandes potencias enfrentadas. Y por supuesto, allí es donde comienzan a salir las ideologías. Las ideologías que son tan destructivas como, por ejemplo, la ideología nazi. La ideología nazi que se convirtió en una doctrina, pero una doctrina fundamentada ¿sobre qué? Sobre un nacionalismo y sobre un deseo de poder de una nación sobre las demás. Y cuando vemos eso, podemos tener otra serie de ejemplos. El mismo comunismo es también una ideología. Una ideología que de alguna manera desconoce la naturaleza humana. La naturaleza humana se convierte simplemente en un objeto, en un medio, en un instrumento. Entonces, cuando vamos viendo de lo que es la centralidad de la persona humana, el concepto de la persona humana, lo vamos sustituyendo por nuevas ideologías, entonces se está dando precisamente la construcción de esa posverdad. Y esa posverdad que se ha ido convirtiendo en elementos de sistemas políticos, en esa posverdad que se ha ido convirtiendo ahora mucho más con el boom de las comunicaciones, de los medios de comunicaciones, donde van los elementos de las noticias falsas, de las verdades falsas. Y junto con esto, con el surgimiento de nuevas corrientes, como tú mismo has mencionado, todo lo que es, hablabas que del feminismo, que era... exactamente, todo esto lo que vemos en esos ismos, esos son precisamente exacerbaciones de una realidad, de una verdad. ¿Por qué hablar de un feminismo? Feminismo se habla frente al machismo, la preponderancia del hombre sobre la mujer. O sea, el prototipo del ser humano es el hombre. O sea que la mujer no es ser humano. Entonces, vamos viendo precisamente que van surgiendo de esa confrontación de ideas, esa confrontación de doctrinas, pero también esa negación a sentarse a reflexionar y a buscar en las raíces lo que es precisamente lo que es fundamental. Entonces, para la Iglesia, para el cristianismo, esto es un desafío, y un desafío constante, que la Iglesia, digamos, no enfrenta, sino que aborda precisamente desde la predicación del Evangelio, y predicarlo cada día con mayor claridad. Recordemos, por ejemplo, a Juan Pablo II, cuando inició su pontificado, cuando su primer documento público fue una exhortación apostólica llamada el Redentor del Hombre, Jesucristo el Redentor del Hombre.
Y él, desde una perspectiva filosófica, antropológica, teológica, presentaba, bueno, Jesucristo es el camino para entender al hombre. Para entender al hombre, para entender a Dios, para entender a la iglesia, para entender a la humanidad. Entonces, cada vez más la iglesia se esfuerza en presentar un evangelio accesible hacia todos. Y estamos viendo hoy en día con el Papa Francisco, que el Papa Francisco cada día desmenuza más el evangelio y lo desmenuza y lo lleva a lo concreto. Tú eres cristiano, demuéstralo, y demuéstralo precisamente superando barreras, superando mitos, superando exclusiones, y acércate al excluido, acércate al que está en la periferia, al que está más allá de tu zona de confort. Acéptate al que de alguna manera no se siente aceptado por los demás, pero acércate ¿para qué? Para convalidar sus errores, no, para llevarle la iluminación del evangelio. Es la manera que tiene la iglesia de abordar, no confronta a la iglesia. En esta era tecnológica, donde los jóvenes viven sumergidos en las redes sociales y en todos los medios tecnológicos modernos, siguen influencers desubicados completamente, sus mentes son alienadas, son bombardeadas por unos temas que no tienen cabida en nuestra vida. Son temas que van contra toda cultura, contra la moral, contra la espiritualidad, contra todo lo que verdaderamente le conviene a un joven hoy en día. Por eso, el tema de la posverdad debe ser un tema que debe ser debidamente aclarado a todos nuestros jóvenes, para que ellos puedan tener una vida sana y una vida santa, que es lo que todos nosotros deseamos. Y es un tema complejo desde el punto de vista para nosotros como padres, el manejo, porque es que toca poner horarios, toca estar encima, toca estar pendiente, afecta demasiado la fe, y sobre todo porque en esa edad, por ejemplo, nuestros hijos son de 15 años, y son totalmente influenciables, y entonces tenemos que estar pendientes de eso que ellos consumen, porque es sin duda alguna un consumo, que siempre estemos pendientes de todo, hasta de las noticias. Nosotros las hablamos en nuestras reuniones, hablamos de todas las noticias que genera el deporte, que genera la política, que genera. Entonces, claro que afecta, y afecta muy negativamente la fe de los muchachos, pero lo importante es hacer presencia como padres. Yo creo que el asunto de defender la fe en ese tipo de reuniones familiares, y el asunto de la reflexión también, hay que tratar de trabajarla desde niños, desde muy niños, desde la primera infancia. Nosotros en la casa somos amantes de las ciencias, a ellos les gustan las ciencias básicas, entonces es muy común que en la ciencia se crea que la ciencia y Dios pelean, la ciencia y la fe, y poco a poco ese ver que son dos disciplinas, la espiritualidad y la parte que no tienen por qué ir divorciadas, sino que todo lo contrario. Sí, ciertamente las redes sociales se pueden utilizar y se han utilizado, de hecho, para cosas buenas, como dices tú, para mensajes positivos, pero también últimamente se usan mucho para mensajes que no edifican, sino que más bien destruyen, ¿no? Y que se encargan mucho como de enviar mensajes, si se quiere, escondidos, subliminales, así como que enmascarados, camuflajeados, para poder parecer atractivos, sobre todo ante la juventud, como dices tú, que son la población más frágil. Entonces todo está como que, vamos a decirlo así, como decimos coloquialmente, fríamente calculado. O sea, la población más frágil, la población que es como que, digamos, más débil, ¿no? En mentalidad, porque carecen de la madurez necesaria para poder también discriminar esos detalles. Entonces, justamente a esa población es a la que mayormente se bombardea con eso. Entonces, ¿cuál es el impacto que eso tiene específicamente en la fe? Que la va debilitando,
haciendo que esa fe vaya mermando, sobre todo cuando es una fe que obviamente no está bien cimentada o que no tiene una base suficientemente sólida, porque si es una fe que realmente está como ha crecido en esos cimientos bien firmes, fuertes, entonces bueno, no tendría por qué pasar esto posteriormente. De repente que la persona pueda enfrentarse a ciertas, vamos a decirlo, pruebas en el camino que le pongan a dudar un poco de su fe. Bueno, eso puede pasar porque creo que eso nos puede pasar a todos, quizás algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero le puede pasar a la mayoría de las personas, incluyendo adultos. Pero si hay una fe que está bien fortalecida desde el principio, esa duda o ese tambalearse no tendría por qué trascender a un perdí la fe. En cambio, en este caso, este tipo de mensajes, sobre todo en esta población, en donde es una generación que también carece de valores, carece de esa educación en el hogar también importante, y, o sea, de una buena educación, ¿no? Porque puede haber familias que están presentes en el proceso, pero ¿de qué forma están presentes? O sea, de cómo ha sido ese proceso de educación. No ha contado con la calidad necesaria, ha contado con los valores necesarios, con los ejemplos, con los buenos ejemplos necesarios. O sea, eso hay que mirarlo también. Y cuando todo esto no se tiene, o cuando ha sido como bastante débil, entonces el impacto que genera en la fe del creyente, sobre todo como dijimos en esta población, es que la debilita de una forma bastante significativa, lo cual trae como consecuencia que entonces muchos comportamientos se salen de la norma. O sea, ¿de la norma en qué sentido? Que aquello que se espera de estas personas en cuanto a la etapa en la que se encuentran, eso no se da, sino que nos desviamos a otra cosa, desvirtuamos lo que se quiere, ¿no? Es cuando vemos esa rebeldía, ese comportamiento irreverente, de pronto hacia los padres, de pronto hacia otro tipo de autoridades, también en la vida de esos jóvenes, de esas personas. Vemos que no quiero hacer esto porque esto es lo que me pide la sociedad dentro de lo correcto, entonces no, yo voy a hacer lo que no es correcto. O sea, es como esa situación, ¿no? Eso se da mucho. De hecho, los mensajes en las redes sociales tienden mucho a enviar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, no hagas esto, haz esto, pero de una forma, como dijimos anteriormente, camuflajeada para que se vea bonito. De hecho, hablando un poquito más en términos espirituales, cuando se nos presenta la tentación, se nos presenta de forma bonita, no se nos presenta feo como es, ¿no?, el personaje en cuestión, sino que se nos presenta muy atractivo, justamente para causar esa sensación, esa tentación de que te atrae, de que te atrapa. Entonces, bueno, si no hay una fe bien cimentada, lo más probable es que nosotros caigamos en esos juegos o en esas trampas. Y esta situación justamente de la posverdad, de las redes sociales, se han encargado lamentablemente de favorecer todos esos elementos.